Floricanto.digital presenta. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Cómo amanecieron? Bien, gracias. Estamos en la tarde, pero yo supongo que están todos despiertos, ¿no? Bueno. Más o menos. Pues bienvenidos todos a esta segunda semana de este seminario sobre las cartas católicas. Y pues ahora nos toca abordar un tema que es acerca de la fe y la conducta moral cristiana. Y vamos pues a abocarnos a este tema, y pues voy a hacer algunas reflexiones, algunas puntualizaciones que pues ya nada más es irnos adentrando a los textos bíblicos acerca de esta temática, teniendo en cuenta que las cartas católicas, en general las cartas católicas, todas tienen un grande aterrizaje pastoral. Se recuerdan, por ejemplo, las cartas de Pablo, lo que es Romanos, Gálatas, primera carta a Corintios. Es una maquinaria teológica muy pesada. Y sin embargo, las cartas católicas son un aterrizaje muy pastoral. Y de hecho, vamos a encontrar en las cartas católicas, siempre vamos a encontrar esta dinámica: lo teológico, y luego van a venir las exhortaciones. Y las exhortaciones no es otra cosa más que un aterrizaje de orden pastoral de lo que se ha estado exponiendo. Y así son las cartas católicas, que ya creo que nos quedó perfectamente bien claro por qué llamarla una carta teológica, una carta católica, ¿ya? Y entonces, bueno, vamos ahora a desglosar un poco su contenido. Entonces, primer punto, la fe y las obras. La fe y las obras. Vamos a encontrar en la carta de Santiago este tema que se va a ir desarrollando de una manera muy fuerte. Santiago nos va a decir que la fe va a encontrar su aterrizaje en las obras y que son necesarias las obras para la fe, y que no podemos hablar de una fe sana si no hay obras. Dice, y no podemos hablar de las obras sin la fe. Eso dice Santiago. Pero si por ejemplo nosotros leemos a Pablo de Tarso allí en la carta a los Romanos y en la carta a los Gálatas, Pablo va a decir que las obras no son necesarias para la fe. No son necesarias. Y entonces lo primero que uno se pregunta, bueno, ¿quién tiene razón? ¿Santiago o Pablo? O la Biblia se contradice. Una cosa es Pablo y otra cosa es Santiago. ¿O cómo hay que entender esto? Entonces, si uno lo ve de una manera así muy superficial, entonces nosotros encontramos una real contradicción entre la fe y las obras en Santiago y la fe y las obras en Pablo. Una lectura muy superficial entonces nos da una contradicción, pero una lectura atenta de los textos, entonces vemos cómo los textos se complementan de una forma muy armónica. Y es lo que voy a tratar de argumentar en esta primera reflexión. Santiago, porque estamos hablando sobre las cartas católicas, Santiago dice que las obras son necesarias a la fe. Y si ustedes ven ahí Santiago 2:14,
Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen de sustento diario, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y continúa Santiago diciendo, y al contrario, hermanos, alguno podrá decir, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Quieres saber, tú insensato, que la fe sin obras es estéril? Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Es como la fe cooperaba con sus obras, y por las obras la fe alcanzó su perfección y alcanzó pleno cumplimiento la escritura que dice, creyó Abraham en Dios y se le consideró como justicia y se le llamó amigo de Dios. ¿Ya ves cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente? Del mismo modo, Rahab, la prostituta, ¿no quedó justificada por las obras al dar hospedaje a los mensajeros y hacerles marchar por otro camino? Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Eso es lo que dice Santiago. Y cuando nosotros leemos a Pablo de Tarso, en la carta a los Romanos y en la carta a los Gálatas, Pablo dice que las obras no son necesarias a la fe. Una, entonces, aparente contradicción, pero lo que hay que aclarar aquí es lo siguiente. Cuando Pablo habla de que la fe no necesita las obras, Pablo tiene razón, evidentemente que Pablo tiene razón. Pero Pablo está hablando del inicio de la fe, del punto de arranque de la fe. Es decir, de la fe en cuanto nace. La fe es gracia de Dios y no necesita tener obras. Y el mismo Pablo lo explica. Dice, Abraham venía de un país pagano. Y Abraham, él no tenía fe. Y Abraham no conocía a Dios. Y dice, Abraham no hizo ningún mérito con ninguna obra para merecer la fe. Porque Dios se le reveló a Abraham y entonces Abraham tuvo fe. Entonces, ¿las obras son necesarias para la fe? Dice Pablo, no son necesarias, pero para el arranque de la fe, para el momento de inicio de la fe, para en el momento, vamos a decirlo de este modo, no se necesitan obras en el momento en que uno empieza a creer en Dios, no se necesitan obras. Y nosotros lo podemos ver con nuestro propio bautismo. Cuando uno se va a bautizar, lo único que uno tiene es el pecado original, y ese no es ningún mérito, pues es un pecado. ¿Y qué hace el que se va a bautizar? ¿Tiene algún mérito? No lo tiene, porque lo único que tiene es pecado. ¿Ha hecho algo que merezca tener una obra buena? Pues no. Y sin embargo, Dios da la gracia de la fe, pero es la fe inicial. No necesitamos tener obras
para empezar a creer en Dios, para adherirnos a Dios. No necesitamos hacer ninguna obra meritoria en absoluto. No la necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Solamente la gracia de Dios. Entonces, no se necesita la fe en Dios para creer y recibir su gracia. Muy bien, pero una vez que uno es justificado, es decir, una vez que uno es perdonado por medio del bautismo, una vez que hemos creído, una vez que hemos arrancado en el camino de la fe, una vez que nosotros hemos recibido la gracia de Dios, que hemos sido justificados, entonces el hombre empieza a caminar. Y al empezar a caminar, el hombre empieza a caminar un camino de fe. Un camino de fe. Y entonces, el camino de la fe, ese sí necesita obras. Y entonces, aquí es donde nosotros ubicamos la carta de Santiago. Santiago no está hablando del inicio de la fe, sino Santiago está hablando del camino de la fe. Y el camino de la fe sí necesita obras. La fe necesita hacerse obras concretas, como ayudar a los pobres, como cubrir a los desnudos, como alimentar a los que tienen hambre. Sí necesitamos obras, claro que sí. Pero Santiago entonces no está hablando del inicio de la fe, sino del camino de la fe. Del camino de la fe. Y entonces nosotros sí necesitamos obras. Obras que muestren que nosotros tenemos fe. Porque dice Santiago, ¿cómo podemos nosotros pensar en una persona que tiene fe y no tiene ninguna obra? Pues necesitamos necesariamente las obras que manifiesten que esta persona tiene fe. Entonces, diríamos, son dos momentos de la fe, dos momentos distintos. Santiago y Pablo no se contradicen, se complementan, y cada uno está hablando de un momento distinto del creer cristiano. Santiago habla del inicio de la fe y Pablo habla del inicio de la fe y Santiago habla del camino de la fe, del camino de la fe. Ahora sí, cuando nosotros leemos en Santiago, ¿de qué les sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe si no tiene obras? Ahora sí. Un cristiano bautizado que ha creído, ¿de qué le sirve tener fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la sola fe? Pues claro que no. Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y algunos de vosotros le dicen, id en paz, calentaos y hartaos, pero no le dais lo necesario para el camino, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve? Así también, la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Es decir, un cristiano bautizado que no tiene obras está realmente muerto. Y al contrario, al decir uno podrá decir, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Y dice sí, pero también los demonios creen que hay Dios y tiemblan, y sin embargo es muy distinto un demonio de un cristiano. ¿Por qué? Porque el demonio no va a hacer obras dignas de fe, mientras que un cristiano creyendo sí hace obras dignas de fe. Entonces, la fe y las obras.
Que quede pues entonces bien clarito que Santiago y Pablo no se contradicen, se complementan, porque estamos hablando de dos momentos distintos. No se necesitan las obras para la fe en el momento inicial, pero una vez que hemos arrancado el camino de la fe, entonces las obras son estrictamente necesarias. Obras necesarias. ¿Y cuáles son las obras? Bueno, pues Santiago va a decir que las obras que necesitamos son las obras de caridad, la práctica de la caridad. O sea, no hay mejor manera, no hay mejor camino de decir que nosotros tenemos fe que con las obras de caridad. Y ya ven que aquí hay una gama muy, pero muy, muy grande de las obras de caridad que desde luego vamos a ir nosotros viendo, vamos a ir nosotros disfrutando. Entonces, ¿sí quedó clarito esto? Porque de repente cuando uno lee una cosa y otra, de repente uno puede entrar en conflicto, no solamente un conflicto teológico, sino uno puede entrar en una gran confusión, pensando y equiparando una cosa y otra. O sea, a Santiago no le podemos pedir lo de Pablo, y a Pablo no le podemos pedir lo de Santiago, porque son dos momentos distintos, son dos momentos diferentes. Bueno, ¿hasta ahí quedó clarito? Bien, entonces la fe y las obras en Pablo y en Santiago. Hay que hacer claramente esta diferencia para no caer en una contradicción, sino más bien pensar en una complementación, en una complementariedad. Punto número 2. El punto número 2, ya ven que nosotros estamos hablando, en concreto esta tarde vamos a hablar nosotros de la conducta moral cristiana. Eso es lo que estamos hablando, de una conducta. O sea, una conducta buena de un cristiano. ¿Cómo hablar de una conducta buena? De una conducta buena. Bueno, y las cartas católicas, fíjense que todas van a coincidir en que, miren ustedes, una vez que un cristiano ha sido llamado a la fe, una vez que un cristiano ha recibido el bautismo, que es el punto de arranque de la vida cristiana, el bautismo es fundamental. Una vez que uno tiene un punto de arranque con el bautismo, entonces, fíjense que inmediatamente allí empieza la llamada a la santidad. Llamada a la santidad. Esto es una constante. Es decir, el hombre, la mujer que ha sido bautizado, está llamado a la santidad. ¿Se recuerdan ustedes Pablo cómo se dirige a los cristianos? Dice, a los hermanos que están, a los santos que están en Corinto, salúdenme a todos los santos. ¿Por qué? Porque no se puede pensar, un cristiano que haya recibido el bautismo no se puede pensar si no es santo. Es decir, a ver, ¿tú has sido bautizado? Sí. Muy bien. ¿Se te enriqueció con todas las gracias de la fe y de la santidad? Sí. Y todavía se te da el sacramento de la confirmación para que refuerces lo recibido en el bautismo. Sí, dice Pablo, y dice la Biblia, entonces eres un santo por vocación. Tu llamada es la santidad.
Y no se puede pensar un cristiano que no sea santo. No se puede pensar. Van a decir ustedes, bueno, ¿y entonces por qué hay muchísimos que no somos santos? Bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero la llamada a la santidad está presente y actuante. La llamada a la santidad. Vean ustedes ahí la primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:13. Dice, por lo cual reposáis de alegría, aunque sea preciso que todavía por algún tiempo seáis afligidos con diversas pruebas, a fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creéis, aunque de momento no lo veáis, rebosantes de alegría inefable y gloriosa, y alcanzáis la meta de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Pero estoy leyendo mal, ¿verdad? Sí, estoy leyendo mal, sí, perdón, estoy leyendo mal. Sí, estoy leyendo mal. Dice, el 13 dice, por lo tanto, ceñíos los lomos de vuestro espíritu, sed sobrios, poned toda vuestra esperanza en la gracia que se os procurará mediante la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes, del tiempo de vuestra ignorancia. Más bien, así como el que os ha llamado es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta. Como está escrito, seréis santos porque santo soy yo. Y continúa diciendo, y si llamáis Padre a quien sin excepción de personas juzga a cada cual según su conducta, conducíos con temor durante el tiempo de vuestro destierro, sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa como de cordero sin mancha y sin mancilla, Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros, los que por medio de él creéis en Dios, que le ha resucitado de entre los muertos y le ha dado la gloria, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios. Entonces, el punto de partida, bueno, después del bautismo, una vez recibido el bautismo, la conducta, el modo de ser del cristiano es la santidad. Es la santidad. Lo que les decía, no se puede pensar. Nosotros no podemos pensar un cristiano que no sea santo. Que no sea santo en su modo de pensar, que no sea santo en sus afectos y que no sea santo en sus obras. Entonces la santidad tiene que abarcar esta triple realidad: los pensamientos, los sentimientos y las obras. ¿Por qué podemos tener pensamientos muy santos? Podemos tener sentimientos muy buenos, pero no podemos tener obras. Yo me acuerdo que un día decía el Señor Obispo Don Mario, dice, la caridad efectiva no es real hasta el momento en que firmes el cheque. O sea, tú puedes decir, no, si yo te voy a ayudar, yo te voy a echar la mano, así, pero mientras no firmes el cheque y se lo des, la caridad es real.
son buenos sentimientos, son buenos pensamientos, son buenas emociones, pero no es real. ¿Cómo es real? ¿Cómo es real la caridad? En el momento en que se hace obra. Es decir, en lo que decía San Alfonso María de Ligorio, dice, no bastan los buenos pensamientos ni los buenos sentimientos, basta la verdad. Y la verdad es cuando se hace realidad. Bueno, entonces, la llamada a la santidad. Segunda de Pedro, ahora en la segunda de Pedro 3:11. Segunda de Pedro 3:11, hay otro texto también allí muy interesante, con respecto a la santidad. Puesto que todas estas cosas han de disolverse, ¿sí? ¿Cómo conviene que seáis en vuestra santa conducta y en la piedad, esperando y acelerando la venida del día de Dios, en el que los cielos en llamas se disolverán y los elementos abrasados se fundirán? Pero esperamos, según nos lo tiene prometido, nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia. Por lo tanto, queridos, en espera de estos acontecimientos, esforzaos por ser hallados en paz ante Él, sin mancilla, sin tacha. ¿Qué cosa es la santidad? Estar sin mancilla, sin tacha. La paciencia de nuestro Señor, juzgadla como salvación, como os lo escribió antes Pablo, vuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo escribe también en todas las cartas en las que habla de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras para su propia perdición. Vosotros pues, queridos, estando ya advertidos, vivid alerta, no sea que, arrastrados por el error de esos disolutos, os veáis derribados en vuestra firme postura. Creed pues en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, un cristiano que ha sido bautizado está llamado a la santidad, está llamado a vivir la santidad en su conducta, ahora, ¿cómo ser fiel o cómo vivir la santidad? Bueno, es el texto que ya les había leído hace ratito. Es allí en la primera de Pedro 1:6. Y dice Pedro, ¿cómo vivir la santidad? ¿O cómo hay que vivir, cómo hay que realizar la santidad? Dice, por lo cual rebosáis de alegría, aunque sea preciso que todavía por algún tiempo seáis afligidos con diversas pruebas, a fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado por el fuego, se convierte en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creéis, aunque de momento no lo veáis, rebosando de alegría inefable y gloriosa, y alcanzáis la meta de vuestra fe, la salvación de las almas. Entonces, ¿en qué consiste ser santo? Consiste la santidad en ser fiel a Cristo. Ser fiel. ¿Se recuerdan de el martirio de Policarpo de Esmirna? Ya ven que desde Roma fueron a buscar hasta Esmirna Policarpo.
Los cristianos, cuando se dieron cuenta de que lo andaban buscando para matarlo, entonces lo escondieron y se llevaron por allá a un ranchito, a una casa. Se llevaron a Policarpo. Y cuando la guardia romana encontraron a Policarpo, porque un cristiano lo denunció, entonces dice que llegaron los soldados a donde estaba Policarpo y lo encontraron rezando. Y cuando lo vieron, los soldados dijeron: ay, pensábamos encontrar un hombre más peligroso, no un viejito de 80 años rezandero. Estaba rezando Policarpo. Y cuando lo encontraron todavía, los vio Policarpo y dice: bueno, pues sé que me andan buscando a mí, pero pues ya me encontraron. Dice: sé que me van a llevar, pero vénganse a almorzar y luego nos vamos. Y les dio de almorzar a los soldados. Almorzaron, después se subieron en la carreta en la cual la llevaban para arrestarlo. Se subió Policarpo y en el camino le iban diciendo: pero hombre, si ya estás bien viejito, ya, dice, ¿cuántos días te pueden quedar? Ya, renuncia a Jesús para que salves la vida y puedas morir en paz. Y Policarpo, la respuesta que les dio es: tengo 80 años sirviendo a Cristo y Él nunca me ha hecho ningún mal, antes bien me ha hecho bienes. Dice: por lo tanto, yo no puedo renunciar de Él. Dice: pues te vamos a matar. Pues maté. Y mataron a Policarpo. Entonces la santidad consiste en la fidelidad a Cristo, en ser fiel. Eso es ser santo, es ser fiel. Vivir la fidelidad a Cristo. ¿En qué consiste la llamada a la santidad? ¿En qué consiste el ser santo? Bueno, otro ángulo nos lo da precisamente la primera carta de San Juan. La primera carta de San Juan. Dice San Juan, ahí San Juan 1.1. San Juan 1.1. Dice San Juan: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palpamos con nuestras manos acerca de la palabra de vida. Pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio, y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y que se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros y nosotros estemos en comunión con el Padre y con el Hijo y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que vuestro gozo sea completo. ¿En qué consiste la santidad? La santidad consiste en tener una comunión real con Jesús. Una comunión real. Y no se refiere a la comunión sacramental en la Santa Misa, sino se refiere a una comunión visible y sensible. Claro que la comunión también es visible y sensible, pero hay que entenderla de este modo. Dice San Juan: lo que nuestros ojos han contemplado, lo que nuestras manos han tocado, lo que nosotros hemos visto, las palabras que nosotros hemos oído acerca de Jesús, el pan de vida. Entonces, ¿la santidad en qué consiste? En tener una comunión real con Jesús, real, es decir, en poder verlo, tocarlo,
escucharlo. A eso me refiero con una comunión real. Es decir, ser santo, ¿en qué consiste? Tener una experiencia tal de Jesús, que sea una experiencia real y concreta. Es decir, una experiencia similar a la que tuvo Francisco de Asís. Ya ven que Francisco de Asís tanto se pareció en su corazón a Cristo, que su cuerpo también mereció parecerse al de Cristo crucificado, y por eso recibe los estigmas de la pasión. Pero es porque hay una similitud espiritual, entonces también hay una similitud real, física. Entonces, ¿en qué consiste pues la santidad? La santidad consiste en tener una experiencia personal y sensible. Personal y sensible. Insisto en estas dos palabras, personal. ¿Por qué? Porque tiene que ser de tú a tú, de persona a persona, y tiene que ser una experiencia sensible. Recuérdense lo que dice la biografía de San Juan de la Cruz. Dice que cuando San Juan de la Cruz estaba en el lecho de muerte, San Juan de la Cruz dijo: pues a ver, léanme el Cantar de los Cantares. Y empezaron a leer el Cantar de los Cantares. Y ahí están leyendo el Cantar de los Cantares. Ya ven que San Juan de la Cruz es un gran poeta. Y pues se acabó el libro del Cantar de los Cantares y San Juan no se moría. Después otra vez. Y San Juan de la Cruz murió oyendo el Cantar de los Cantares. O sea, una experiencia real, sensible de Jesús. Esa es la santidad. A veces uno piensa que la santidad, como que es una santidad muy mocha. Uno piensa que una persona santa es una persona rezantera. Y hay que rezar, por supuesto, pero ese no es el rostro de la santidad. Ahora que fue la canonización de San Juan 23, ya ven que cuando se canonizó, un día llegó una señora y me dice: padre, ¿pero por qué van a canonizar a Juan 23? Dice: pues ¿qué milagro hizo? Le dije: oye, ¿te parece poco lo que Juan 23 hizo de haber hecho el milagro de haber reformado la iglesia? ¿Te parece poco? Así como ella como que quería que, pues un milagro, ¿no? De una curación, así, una cosa así, ¿verdad? Como que le quité el cáncer a fulano, una cosa por el estilo. Le dije: pero ¿qué más milagro quieres que este hombre logró reformar la iglesia? ¿Cuántos corazones enderezó hacia Dios? ¿Y cuántas generaciones enderezó? ¿Qué más milagro quieres? Entonces, la santidad es una experiencia personal de Jesús. Una experiencia personal. Y una experiencia sensible. Y aquí San Juan esto lo va a remarcar en la primera carta, pero de una manera hasta el cansancio. Y lo mismo el Evangelio de San Juan. La santidad es algo sensible. Entonces, llamados todos a la santidad. La santidad, pero no solamente como un llamado que empieza en el bautismo, sino la santidad que es fidelidad radical a Cristo. La santidad que es experiencia personal y sensible de Cristo.
es la santidad. Tercero, la tercera cosa, el diario vivir. El diario vivir. Las cartas católicas, se recuerdan que la semana pasada les dije que realmente el cristianismo significó una opción de vida en el mundo grecorromano, una opción de vida. Porque creer en Cristo significaba cambiar de vida y hacer un cambio real de vida. Por eso se acuerdan que el catecumenado pues duraba varios años, mínimo 3 años duraba el catecumenado. ¿Por qué? Porque una persona que se va a convertir tiene que aprender a vivir cristianamente. Aprender a vivir cristianamente. No se trata de aprenderse unas oraciones o el credo, no. Se trata de aprender a vivir cristianamente. ¿Por qué? Porque si yo creo en Júpiter, entonces yo, ¿qué cosa voy a hacer? Pues voy a dejar de creer en Júpiter para creer en Jesús. Si yo iba a ofrecer un sacrificio al templo, pues ahora tengo que cambiar para ofrecer el sacrificio de Cristo en el altar. Entonces se trata de aprender a vivir de una manera distinta. Y por eso el catecumenado, fíjense que el catecumenado antiguo, repito, eran varios años, en el cual muchos de ustedes de aquí son catequistas. En este tiempo el padrino, que es el padre en la fe, ese es el catequista. A mí me da gusto, por ejemplo, ver que muchos niños, ya que se acercan a los sacramentos, su padrino en la fe es su catequista. Yo creo que es la mejor opción. Pero, pues, a veces le cambian, y yo, bueno, digo, aunque sea un buen cristiano, pero a veces ni eso, Y fíjense cómo el catecumenado, de ser 3 años, después se reduce a 2, después se reduce a 1, y después de ese 1, de 1 año, se reduce solamente el catecismo a la cuaresma, a 40 días. Y miren ustedes, la cuaresma, esto grave se le viene en la cabeza, la cuaresma es un camino bautismal. ¿Por qué? Porque está hecho para preparar al catecúmeno a su bautismo en la Pascua. La cuaresma es un camino bautismal. Y si ustedes lo ven con atención, cada domingo de la cuaresma es un paso del catecumenado. Y van a decir ustedes, bueno, pero ¿por qué eso no lo dicen? Ay, pues ¿qué diré yo? Bueno, no quiero decir una cosa fea, pero pues yo digo por ignorancia. Y ahí está que en la cuaresma estamos acentuando mucho la penitencia. Hay que acentuarla, evidentemente que sí, pero que la penitencia vaya encaminada para purificar el corazón del hombre para renovar su bautismo en la Pascua. No hay que perder de vista que la cuaresma tiene un camino bautismal. Y el mejor momento para bautizarse es la misa de la resurrección de Jesús. Ese es el mejor momento. Por ejemplo, los catecúmenos, los adultos, ¿cuándo hay que bautizarlos? El día de la Pascua. Y se bautizan en comunidad. Y ustedes, catequistas, díganles a las señoras, que a veces son muy necias las mamás,
Que no, es que yo quiero que mi niño se bautice solo. Díganle que es parte de una iglesia, que es parte de una comunidad, que no es una isla. Y luego fíjense, todavía aquí en nuestra diócesis de Querétaro, el catecumenal lo hemos reducido solamente a 5 pláticas pre-bautismales para los papás y los padrinos. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Lo que pasa es que al no haber una adecuada preparación al bautismo, entonces por eso después vivimos sin conocer a Cristo. Y bautizamos confiados, porque se les pregunta públicamente a los papás y a los padrinos, se les pregunta, oigan, este niño está chiquito, ustedes se responsabilizan de educarlo en la fe. Y los papás dicen, sí, padre. Y los padrinos dicen, oh, nosotros le ayudamos. Y a la mera hora, nada más nada. Entonces, el catecumenado sirve para tener una vivencia adecuada de la fe, una vivencia muy adecuada de la fe. Y entonces, una vez que yo me educo para vivir cristianamente, una vez que estoy preparado para vivir cristianamente, entonces uno recibe el bautismo. Y al recibir el bautismo, entonces ahora cambias de estilo de vida, cambias de modo de vivir. ¿Y cuál va a ser tu modo de vivir? El modo de vivir de un cristiano. Cambias de modo de vivir. Por eso, las cartas católicas están dirigidas de una manera muy fuerte, encaminadas al diario vivir de los cristianos. ¿Cómo ha de vivir un cristiano llamado a la santidad? ¿Cómo ha de vivir un cristiano en la vida diaria? ¿Cómo ha de ser su conducta en la vida diaria? Y entonces las cartas católicas ponen varios puntos, que son los que vamos a ver ahora a continuación. Entonces, en el diario vivir, primero, ya ven ustedes que los cristianos todavía en este momento son una grande minoría. Una gran minoría. O sea, son poquitos en relación a todos los que viven en el Imperio Romano. Por eso, la primera recomendación que hace dice cómo comportarse con respecto a los gentiles. ¿Cómo comportarse? Un cristiano, ¿cómo se debe de comportar con respecto a los que no son cristianos? Y vean ahí lo que dice Pedro. Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. La conducta entonces de un cristiano con respecto a los no cristianos. Dice Pedro: queridos, os exhorto a que, como extranjeros y forasteros, os abstengáis de las apetencias carnales que combaten contra el alma. Tened en medio de los gentiles una conducta ejemplar, a fin de que, en lo mismo que os calumnien como malhechores, a la vista de vuestras bellas obras, den gloria a Dios en el día de la visita. Entonces dice, con respecto a los gentiles, este verso 12, tened, dice, en medio de los gentiles una conducta ejemplar. Una conducta ejemplar. Ejemplar. Dice, ¿para qué? Para que ellos queden maravillados por la belleza de las obras de ustedes.
Se recuerdan cómo en la primera comunidad de Jerusalén, lo que les llamó grandemente la atención a los judíos era lo que decían. Ellos decían: miren cómo se aman, miren cómo se ayudan. Lo que nosotros decimos, las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. Entonces dice: tengan una conducta ejemplar delante de los paganos. Dice: y aunque os calumnien como malhechores, a la vista de vuestras buenas obras, den gloria a Dios en el día de la visita que el Señor nos haga. Entonces, con respecto a los paganos, dice: tengan una conducta ejemplar y una belleza de buenas obras. Belleza de buenas obras. Es decir, hagan cosas buenas. Segundo, ¿qué más un cristiano cómo tiene que vivir en su diario vivir? Dice: hay que estar vigilantes a la verdad. Vigilantes a la verdad y a la falsedad. Hay que estar vigilantes. Vigilantes. Y para estar vigilantes a la verdad, hace dos recomendaciones. La primera dice: hay que estar muy atentos a los falsos profetas y maestros. Vean la segunda de Pedro. La segunda de Pedro, capítulo 2:1. Capítulo 2:1. Dice en el 2:1: hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías perniciosas y que, negando al dueño que los adquirió, traerán sobre sí una rápida destrucción. Muchos seguirán su libertinaje y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. Traficarán con vosotros por codicia, con palabras artificiosas. Desde hace tiempo su condenación no está ociosa, ni su perdición dormida. Entonces, estén atentos. ¿Por qué? Dice: porque dentro de la misma comunidad, dentro de los mismos bautizados, dice, habrá gente que los van a confundir con palabras artificiosas. Palabras artificiosas. ¿Y qué van a hacer? Dice: los van a llevar detrás de sí a los libertinajes. Y de ese modo, entonces dice, en lugar de dar buen ejemplo a los paganos, entonces se van a burlar del camino de la verdad. Dice: estén atentos. Estén atentos a que la verdad se conserve. Dice: estén atentos a los falsos maestros, a los falsos profetas. Introducirán, dice, herejías perniciosas que, negando al dueño que los adquirió, adquirirán sobre sí una rápida destrucción. Y allí, en el mismo San Pedro, en el 3:3, vean el 3:3. Segunda de Pedro 3:3. Dice: sabed ante todo que en los últimos días vendrán hombres llenos de sarcasmo, guiados por sus propias pasiones, que dirán en son de burla: ¿dónde queda la promesa de su venida? Pues desde que murieron los padres, todo sigue como al principio de la creación, porque ignoran intencionadamente que hace tiempo existieron unos cielos
y también una tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, y que por eso el mundo de entonces pereció inundado por las aguas del diluvio, y que los cielos y la tierra presente por estas mismas palabras están reservadas para el fuego y guardaos hasta el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Mas una cosa no podéis ignorar, queridos, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen, sino que usa de paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. El día del Señor llegará como un ladrón. En aquel día los cielos, con ruido ensordecedor, se deshacerán, los elementos abrasados se disolverán, y la tierra y cuanto en ella encierra se consumirá. Entonces dice que vendrán hombres llenos de sarcasmo, guiados por sus pasiones, que van a enseñar en contra de la venida del Señor con sarcasmo. Dice, estén atentos a todos estos falsos profetas y falsos maestros que aparecerán en la misma comunidad. Allí mismo vean ustedes la carta de Judas. La carta de Judas, casi la mitad de la carta de Judas está dirigida a los falsos doctores. Vean ahí en el verso 5. Entonces allí empieza a hablar de los falsos doctores, y en el verso 8 dice: igualmente estos, a pesar de todo, alucinados en sus delirios, manchan la carne, desprecian al señorío e injurian a las glorias. En cambio, el arcángel Miguel, cuando altercaba con el diablo, disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él juicio injurioso, sino que dijo: que te castigue el Señor. Pero estos injurian lo que ignoran y se corrompen en las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Y luego sigue la perversidad. Fíjense, la perversidad de estos falsos doctores. Dice: ¡ay de ellos! Porque se han ido por el camino de Caín. ¿Qué cosa es el camino de Caín? El asesinato, la venganza, la muerte del hermano. Y por un salario se han abandonado al descarrío de Balán. ¿Se acuerdan de aquel profeta que le pagaron para que maldijera al pueblo de Israel? Dice: y ya han perecido en la rebelión de Coré. ¿Se acuerdan que Coré se le reveló a Moisés? Dice: estos son una mancha cuando banquetean desvergonzadamente en vuestros ágapes. O sea, ¿qué cosa quiere decir eso? Banquetean, dice, banquetean desvergonzadamente. Es decir, van a la misa. Y ya ven que siempre después de la misa, los primeros cristianos, después de misa, hacían el ágape. Es decir, compartían los bienes. Dice: pues estos banquetean desvergonzadamente. O sea, se echan unas comilonas. Y se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua zarandeadas por el viento, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos, arrancados de raíz. Son olas salvajes del mar, que echan la espuma de su propia vergüenza, estrellas errantes, a quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Enoc, el séptimo después de Adán, profetizó ya sobre ellos: mirad, el Señor ha venido con sus santas miriadas para realizar el juicio contra todos
y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras de impiedad que realizaron y de todas las palabras duras que hablaron contra él los pecadores impíos. Entonces, y luego todavía el verso 16 continúa diciendo: estos son unos murmuradores, descontentos de su suerte, que viven según sus pasiones, cuya boca dice palabras altisonantes que adulan por interés. O sea, que miren, ya desde entonces los primeros cristianos batallaron en la poca firmeza de algunos de sus miembros. Entonces dice que hay que tener mucho, pero mucho cuidado con los falsos profetas y los falsos maestros que enseñan y hacen cosas en contra de la fe. Entonces enseñan doctrinas, pero también hacen cosas en contra de la fe. Entonces, primera advertencia. La segunda es el anticristo. El anticristo. Lo vemos ahí en la primera carta de Juan. En la primera carta de San Juan, capítulo 4:1. Primera de Juan 4:1. Sí, 4:1. Allí en el 4:1 dice: queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, antes bien examinad si los espíritus son de Dios, pues muchos falsos profetas han venido al mundo. En esto reconocéis al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en la carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Ese tal es del anticristo, de quien habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y los habéis vencido, pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no es de Dios no nos escucha. En esto reconocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Entonces, dice, ¿quién es el anticristo? Aquel que niega a Cristo que ha venido en la carne. Dice, ese es el anticristo. Y se acuerdan que la semana pasada hablamos de los gnósticos. De los gnósticos. Aquellos, ¿verdad?, de los docetistas, aquellos que negaban que Jesús se hubiese encarnado. Entonces, los anticristos. Luego, en la segunda de Juan, verso 7. Segunda de Juan, verso 7. Dice: han venido al mundo muchos seductores negando que Jesucristo haya venido en carne mortal. Ese es el seductor y el anticristo. Cuidad de vosotros para no perder el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis una amplia recompensa. Todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese sí posee al Padre y al Hijo. Si alguno va a vosotros y no os lleva esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni lo saludéis, pues el que lo saluda se hace solidario de sus malas obras. Entonces,
Dice, cuidado con los seductores, el seductor y anticristo. ¿Y quién es ese? Dice, aquel que niega que Cristo haya venido en la carne. Entonces, hay que estar, dice, muy atentos a los falsos profetas, a los falsos maestros y a los anticristos. Hay que estar muy, pero muy atentos. Dice, porque esos están dentro de la comunidad. Y como decimos nosotros ahora, una manzana podrida echa a perder